Muy buenas tardes, noches, mis queridos tormentosos. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Estamos hoy encantados de encontrarnos en un espacio distinto. Quiero contarles que hoy estamos en nuestra casa, en la casa de ustedes y en la casa mía también, en la casa de Radio Nacional de Honduras, desde donde hoy vamos a transmitir el programa La Tormenta y desde donde esperamos que se siga transmitiendo. Así que estamos muy agradecidos con todos ustedes por conectarse con nosotros y también con Radio Nacional de Honduras por apoyar el talento hondureño. Hoy me encuentro en compañía de mi amigo Armando Maldonado de la casa editorial Malpaso. Y hoy vamos a hablar un poquito de un proyecto nuevo que Malpaso ha sacado en estas próximas fechas y que promete mucho. Armando, feliz tarde, ¿cómo estás? Un gusto, Claudia, querida. Estar de nuevo con vos aquí en La Tormenta es una cosa que me causa mucha alegría, y más en este espacio que es de todos los hondureños, Radio Nacional de Honduras, el cual debe ser un espacio que debe ser de nuevo tomado por la voz del pueblo. Y agradezco realmente a toda la gente que está trabajando en la radio para hacer posible estos esfuerzos. Gracias, muchísimas gracias, Armando. Y nos gustaría que nos hablaras un poquito primero acerca de la editorial Malpaso. ¿Cómo surgió? Contextualízanos. Bueno, como todo en este país, las cosas nacen producto de la necesidad. Después de la crisis del golpe de Estado, uno de los sectores que más golpeado fue el sector cultural. Quedamos trabajando sin guía, por así decirlo, gubernamental, una guía del Estado que nos pudiera dar una luz. Entonces el sector privado empezó a florecer en todas las materias del arte, en la música, en el teatro. Empezaron a salir compañías, empezaron a florecer estos pequeños teatros en la ciudad, y la literatura, no había espacios de publicación. Entonces, Malpaso surge a raíz de eso. Primero, no había un espacio de publicación, y segundo, no había un espacio para publicar escritores jóvenes, porque los espacios en los que se estaban publicando autores eran espacios para escritores consagrados o escritores que tenían su propio círculo. Claro. Entonces había que buscar una forma de romper eso y abrir un espacio que fuera para los escritores jóvenes. Y en 2017 lanzamos el primer tomo, el primer volumen de Malpaso, que fue más lleno de sueños que otra cosa, que fue el poemario Nudo de Perla Rivera. El poemario fue muy aceptado. La gente, pues, los espacios costó conseguir los espacios para presentar ese libro. El siguiente libro, que fue el de la escritora italiana Silvia Favaretto, que fue una edición bilingüe, una edición de relatos que Silvia vino a presentar a los confines. Pero esos espacios para presentar los libros costó al inicio, porque al inicio la gente no creía en el proyecto. Y créeme que muchas veces uno quiere cerrar la puerta y decir, no, aquí ya quedó esto, ya no vuelva a meter. Y ocurre también que la literatura particularmente ha sido mal vista, ha sido mal presentada durante muchísimos tiempos. ¿Por qué razón? Porque antes los castigos en los centros educativos era andate a la biblioteca, sentate a hacer caligrafía, exactamente. Y si yo estaba en el colegio religioso, era andar a leer la Biblia. Porque estuve en colegio religioso y me mandaban a leer la Biblia. Los menos conservadores te mandaban a leer el periódico, pero sí te mandaban a leer y buscaban el libro más aburrido, el más denso, el más feo para los niños. Entonces la literatura fue vista durante mucho tiempo como un castigo, una forma de corregir a la gente. Entonces, nos costó que la gente empezara a creer y abrirnos los espacios para presentar los libros, pero poco a poco fuimos abriendo el camino, allanamos el camino. Ahora hay un movimiento editorial maravilloso en este país, en el cual editoriales como Mi Mala Palabra, Malpaso, Casasola, Efímera, fuimos de una u otra manera allanando el camino para este nuevo movimiento, para este nuevo movimiento editorial, y me parece que hay un buen momento para la literatura que estamos viviendo ahorita. Y pues de eso vamos a hablar. Claro que sí, claro que sí. Por eso estamos aquí, porque estamos muy contentos precisamente de lo que ha ocurrido con este trabajo literario
del que vamos a conversar también. Armando, en tu perspectiva, ¿cómo ves el camino vos de la literatura en los niños pequeños? Mira, eso va a depender mucho de la voluntad política que tenga el Estado. Porque en eso tiene que ver mucho nuestros gobernantes en la reforma o en el cambio de una currícula nacional, donde la literatura tenga un papel, un lugar importante, principal dentro del cultivo, no solo de los valores artísticos del individuo. Sí, es cierto, la literatura te construye hombres sensibles, hombres y mujeres sensibles, pero también la literatura te construye también aprendizaje. Puedes utilizarlo en los ejes transversales. Lecturas en la clase de lengua, ¿no? No solo es posible ahí, en la clase de ciencias sociales, de ciencias naturales, es que la literatura sea parte de todo el pensum académico de nuestros estudiantes, va a generar lectores, porque muchas veces queremos hacer lectores de niños en la universidad o en bachillerato. Y muchachos que ya traen falencias de lectura desde la escuela. Entonces, vámonos de nuevo desde los más chiquitos, y empezamos a formar lectores y crear lectores que cuando lleguen a la universidad terminan construyéndose como individuos pensantes y sensibles. Claro, te entiendo. Me parece muy interesante eso que decís, el interés que el Estado tenga precisamente en transformar las políticas educativas. Eso va a ser súper difícil. Va a ser muy difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Hemos visto también cambios en otras situaciones bastante complicadas en el país y aquí estamos, creciendo, transformándonos como país. Eso es muy, muy bueno. Bien, mis queridos tormentosos, vamos avanzando y vamos a hacer una pequeña pausita porque vamos al primer segmento de la noche, que es el segmento dedicado precisamente a la poesía. Vamos al segmento AXIP. Recuerden ustedes que este mes igual seguimos apoyando a Jared Cerrato desde Comayagua. Así que pongamos atención, vamos para allá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos compartiendo poesía con ustedes. Recuerden, mi nombre es Jared Cerrato y esto es de mi libro Desiertos y Narcisos. Un blues. Escribo, borro. El gato hace una mueca. El agua baña los cactus. La fuerza no es proporcional al dolor y la noche ya no alcanza para revanchas en el juego de mesa. Una última apuesta al rojo. El whisky es mal consejero. Muere lento el cigarro. La desidia, una vacía retratera, un inconcluso blues. Y ahora compartiré esto que he dedicado a Ernesto Cardenal. Supe de un tal padre rebelde, poeta. Escuché de un loco con sotana que apoyaba la revolución. Uno que supo entender la teología, que aceptó la liberación. Vos, sacerdote amonestado ad divinis, antipoeta incomprendido, poema, cíngulo, cometa, pinolero de huevos, guerrillero, salmista, creador de evangelios, intérprete del Apocalipsis, conocedor de la gracia celestial y de la desgracia humana. Hoy te vas. Febrero te arrastró y ya no verás los hilos de marzo ni las procesiones de los oprimidos. Ernesto, si en el más allá ves a Somoza, dale una bofetada, pero no le digas que la revolución perdió el rumbo. Y ahora un pequeño homenaje al maestro Antonio José Rivas, un pequeño mosaico formado con los títulos de los poemas que él incluyó en su obra Mitad de mi silencio. Antonio José Rivas. Pájaro absorto posado en la palabra, sueño de agua para 4 niños, Navidad sin juguetes. Frente a la catedral te leo, requiem de pez, lago en el amanecer. Abstraído entre la vida y la muerte, te imagino frente al mar,
en el silencio sonriendo con Liliana y sus ojos de tiempo azul, desafiando al olvido, al polegía en el sueño desolado. Superas la frontera del hombre con palabra iluminada. Te leo de nuevo, bifurcado entre la soledad y la mitad de mi silencio. La sangre desterrada, con tu lugar en la palabra, maestro, te sigues llamando Antonio. Gracias. Ahí estaban, mis apreciados tormentosos, el segmento AXIM con nuestro queridísimo Jared Cerrato desde Comayagua. Recuerden ustedes que pueden buscar también la página de Jared en Facebook con ese mismo nombre, Jared Cerrato. Jared con J, así, no Jared, sino que Jared. Pueden buscarlo también en Instagram y bueno, igual, pueden seguirnos por aquí. Nosotros les apoyamos y les damos cualquier información que necesiten de él. Seguimos conversando con Armando Maldonado de Ediciones Malpaso, que nos trae una fantástica noticia de una publicación este año. Háblanos un poquito de esa publicación, Armando. Pues una de las novedades editoriales de este año es un libro que salió este año porque hubo un retraso el año pasado para sacarlo y obviamente todo el catálogo tuvo cierta postergación. Y este libro realmente estaba listo para ser anunciado antes de Navidad, pero en las vueltas de que todo el mundo andaba más preocupado que por el pavo, el chanchito y la celebración. Por los regalos de Santa. Entonces le decía yo al poeta que lo dejáramos para enero. Y fue una sabia decisión porque se ha cogido muy bien el libro de nuestro querido poeta René Novoa, Autopsia para un Jazmín, el cual estamos alegres de tenerlo en nuestro catálogo. Un libro que ha andado por los caminos del Señor desde ya hace muchos años. Dando la vuelta al mundo en 80 días. Y en 80 sueños. Y recuerdo cuando le propuse a René el hecho de publicar el libro, y dije que era una deuda consigo mismo que tenía que saldar al momento de publicar este libro. Y bueno, ya la deuda ya está saldada con él mismo, ya está el libro publicado, la gente lo está pidiendo, lo está cogiendo, el libro ya viene en camino, es una noticia maravillosa para todos los que queremos y admiramos la poesía de René Novoa. Así es, y la verdad es que René ha saldado deudas con muchas personas, ha soltado y ha liberado esas palomas que tenía aprisionadas durante muchísimos años porque es un libro que ya ratos estábamos esperando y nos alegra muchísimo. Armando, ¿qué tal van las ventas? ¿Qué tal van las ventas? Porque está publicado en Amazon, está subido. Está en Amazon y ahorita viene el lote en camino para febrero va a estar el libro ya en librerías y va a estar en exposición en Honduras. El libro se está moviendo bien internacionalmente, obviamente son libros de poesía, poesía también a paso lento, pero seguro. Claro. Pero va muy bien, y eso me alegra porque cuando que hablamos de saldar deudas, creo que también aquí Novoa también saldó una deuda con nuestro querido Eduardo Bar, que la nota introductoria del libro fue de él, y también una nota de Fabricio Estrada, pero Eduardo pues no logró ver este libro materializado, pero también una forma de homenaje, claro, publicar este libro para la memoria de Eduardo. Claro, no, y es fantástico, eso es fantástico. Poder recordar también lo último, podríamos decir, que Eduardo logró escribir, por lo menos para un poeta, ¿no? Para un colega de su área. Eso es maravilloso. Sí, y además de eso, pues el libro en sí mismo es un libro que se defiende solo. Es un libro poderoso, desde el primer poema donde René cuestiona su normalidad
y dice, me da igual tener una cometa, un portafolio. Entonces, Novoa siempre ha sido ese hombre de dicotomía, una dialéctica bien dual, pero que la sabe manejar de una manera magistral. Y eso es una de las características más grandes que tiene como poeta. Aparte que Novoa, nosotros cuando estábamos cipotes le decíamos que era el eterno poeta inédito. Ajá. El eterno poeta inédito, porque siempre andaba con autopsia bajo un jazmín bajo el brazo. Y la mitad de ese libro se publicó en una antología de País Posible hace mucho tiempo, una antología que se llamaba Sociedad Anónima, el encuentro de poetas inéditos. Y ahí estaba la mitad de ese libro. Que libro, yo leí, me acuerdo que leí esa mitad de ese libro y yo me enamoré de ese libro y siempre le dije a René, publique el libro, publique el libro, publique ese libro. Era el mismo ruego de todos los demás. No te preocupes, que no estabas solo en esa lucha. Entonces, el libro se publicó con pláticas que habíamos tenido informales entre copas y copas. Entre copas y platicando, pero nunca hemos sentado en serio. Hablando de mujeres y canciones. A platicar sobre el libro. Hasta que un día lo platicamos al inicio del año pasado. Sí, ¿verdad? Inicio del año pasado. Luego tuve un problema personal que detuvo toda la editorial, detuvo toda la producción durante mayo y septiembre. Entonces, en octubre me encuentro a René Novoa en el encuentro de escritores centroamericanos de Comayagua. Y ahí sí, nos pusimos a hablar en serio y nos pusimos metas, nos pusimos fechas. Y cuando nos pusimos las fechas, pues, las fechas las respetamos y las tenemos aquí. Y tenemos el libro. Qué bueno. Eso es una fantástica noticia para la literatura y para todo lo que hemos estado esperando, sinceramente, este trabajo de René Novoa, y un éxito para ustedes también, porque sabemos que el libro, lo puedo decir, se está vendiendo bastante, no solo en la plataforma de Amazon, sino también, ya me contaron por ahí, pajarito, que hay una lista de apuntados. ¿Y dónde puede la gente buscar el libro? Si está en Amazon. Bueno, cuando el libro esté aquí en Honduras, pues va a estar en la venta con el autor, con Ediciones Malpaso y en librería Guaymuras. Ajá. Todavía la fecha no está estipulada. Eso va a depender del transportista, porque así todavía tenemos problemas en materia logística, pero vamos a tratar de solucionarlo este año. ¿Y la presentación del libro para cuándo? ¿O todavía no la han pensado? Eso tenemos que pensar para qué fecha va a ser, porque queremos hacer un chonguengue como Dios manda. Así es. Tenemos que ponernos bien bonitos. Bueno, mis queridos tormentosos, vamos a hacer aquí un pequeño corte. Vamos al segundo segmento de la noche y es el segmento de Proscenio. Yo sé que ustedes lo han estado esperando. Tenemos la primera parte de la entrevista a nuestra amiga Drica Núñez, quien vino de Brasil y tuvo una presentación en fechas anteriores, esta semana, hace poquito, y estuvo muy lindísimo. Así que conversamos un ratito con ella y aquí les dejamos parte de ese video. Feliz noche, tormentosos. Qué gusto poder saludarlos nuevamente hoy en el Centro Cultural de España, en este espacio tan maravilloso que siempre acuerpa a los artistas. Me encuentro aquí con una talentosa actriz, con una maravillosa artista, mi querida amiga desde Brasil, Drica Núñez, exactamente, quien hoy nos va a comentar de la presentación que va a tener aquí en el Centro Cultural de España. Háblanos un poquito, Drica. Buenas noches, soy Drica de São Paulo, cuenta cuentos, narrador oral. Entonces hoy será una sesión de narración oral, una sesión que trabaja con la sensibilidad, con los sentidos, hecha por una mujer, para las mujeres, pero que llama a todos los hombres.
piel con piel, en el pelo, en los poros. Puro placer por la oratoria, la oratura, la oralidad. Por él, oral, pero tenía que venir aquí. Así es. Muchísimas gracias también por este tiempo. Háblanos un poquito también acerca de tu trabajo con el Grupo Bambú, porque con ellos es que has llegado aquí a Honduras. Ayer tuvieron una presentación muy linda también, hermosa, La Luna y el Mar. Ahí tenemos unas imágenes que nuestros tormentosos lo van a poder ver. Háblanos también un poquito de eso. Yo conocí el director Edgar Valeriano en Panamá en un encuentro internacional de cuentacuentos, ¿no? De narradores orales. Nos quedamos muy cercanos, amigos, y me invitó para venir acá, para compartir el escenario, para hacer un unipersonal. Y aquí estoy. Ayer tuvimos nuestra inauguración. Estuvo preciosa la escenografía, me encantó sinceramente la escenografía, la luna al fondo y los demás elementos que estaban que parecían unos bambús, una cosa lindísima. La musicalización también estuvo hermosa. ¿Cómo sentiste la interacción con Edgar Valeriano? Fue bonita, como un casamento, un matrimonio de almas, de artistas que se encuentran y dividen y suman la experiencia de narrar. Muy bonita. Qué bueno, me alegro. El día de hoy, la presentación, según lo que vimos en las redes sociales, la temática es un poco erótica. Y es un poquito erótica. O sea que hoy vamos a tener emociones fuertes. Pero con poesía, en portugués y en español. Es español así, ¿sabes? Pero en español también. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Depende porque es interactiva. Entonces, de 60 minutos a 90, a depender del público que llegue y que tengan ganas de nada. Y regresamos, mis queridos tormentosos, aquí en la segunda parte ya de esta entrevista con el poeta René Novoa, quien nos va a hablar acerca de este libro tan fantástico que ha salido. Poeta, háblenos un poco de Autopsia para un jazmín. Muchas gracias por invitarme. Gracias a los compañeros de la radio de Revolución de Honduras, que sí, en efecto, es nuestra casa. Pues, ¿qué te digo? Este libro es una gran etapa de mi vida, una gran parte de mi vida. Pero tiene la peculiaridad de que este libro fue escrito hace 20 años. Toda una vida, sí, definitivamente. Sí. Toda Sí, una en vida. el 2004, de hecho, Armando Maldonado documentaba lo de Eduardo. Eduardo escribió este prólogo en el 2004. Esperando que ya saliera. Fabricio escribió el prólogo en el 2004. Ajá. Eduardo me lo editó en el 2004, luego me lo editó en el 2021. Ajá. Me editó ese libro y me escribió el prólogo, que de hecho sí fue el último texto que escribió Eduardo, el último prólogo que escribió para alguien, pues me escribió a mí, me lo envió el año pasado. Sí. Que ya estaba delicado de salud, ya no podía salir. Ya tenía 2 años más, pero el último año fue su peor etapa. Ya, de hecho, ya no podía leer bien, no podía levantarse. Sí. Y aún así, me escribió ese prólogo en 2 semanas. Sí, estaba muy interesado. Definitivamente, Eduardo, de ver este libro, porque igual que todos, sabíamos la calidad del material y sabíamos el impacto que iba a tener. ¿Cómo ha sido para vos eso? Creo yo que el año pasado fue como el primer chispazo de seguimiento, de darte cuenta que bajó el camino de las superestrellas.
de Rockstar. Así es. ¿Cómo fue ese primer impacto? Y ahora el segundo. Fíjate que el primero no fue tan consciente, sino que de hecho fue algo que hablamos con Otoniel Guevara y salió. Una cosa que surgió y cuando menos se acordé, bueno, de hecho, en menos de 3 semanas, ¿sí? Como 2 semanas y días, él ya tenía armado el cuadernillo, Ajá. mi primer libro. Sí, es que Otoniel no quería tampoco que te sí, arrepintieras sí. y le dijeras, no, fíjate que ya no, pero Sí. entonces Otoniel voló. Pero ese fue un cuadernillo, ese es un libro de 24 páginas, que sí me ubica ya como autor, para llamarlo de alguna forma, porque una cosa que es curiosa, ¿no? Que siempre me decían, justo lo que pensaba mi editor, Armando Maldonado, ¿no? De que era el poeta inédito. Y eso fue lo que hizo ese libro, ¿no? Unir lo de las antologías que me publicaron con ya mi obra como tal. Pero el proceso de autopsia sí fue una mezcla, ¿no? Fue una cosa muy, muy, muy dual para mí. También pude procesar otras cosas de mi vida, algunas etapas que no había cerrado. Hiciste catarsis, entonces. Muchísima catarsis. Ajá. Sí, Eso es bueno. sí, y sobre todo, darme cuenta que ahora, bueno, ya tenía que sacar ese libro como tal, ya tenía que presentar un producto como tal. Y a partir de ahí, lo que viene, ¿no? Porque Autopsia era el dique y la publicación del libro rompió ese dique. Porque ahora en este momento tengo 3 libros de poesía terminados. Tengo una novela que está en un 85-90% por terminar. Terminada, un 85-90% terminada. Y estoy iniciando un guión para un largometraje. O sea que hay bastante producción. Sí. Estamos muy interesados en saber todas esas cosas. Pero háblanos un poquito más acerca de autopsia. ¿Por qué se llama autopsia? Realmente Autopsia por un jazmín surge porque es la muerte óntica, la muerte del ser y motivos de por qué me estoy muriendo, enviados a un jazmín, enviados a una mujer, a esa mujer a la que yo le he escrito durante todo este tiempo. El asunto es que algunas personas incluso decían que era una autopsia hecha al jazmín, pero en ese caso sería una necropsia. Claro. Entonces, por eso, autopsia para un jazmín. Es decir, los motivos de mi muerte escritos para esa mujer. O sea, le explico por qué me estoy muriendo. ¿Y esa mujer lo entendió? Yo creo que sí. Espero que sí, espero que sí. Sería bueno saber que sí. Sí. Autopsia tiene ¿cuántos poemas? Son 33 poemas. Son 28 poemas que están enumerados y los últimos 5 tienen título. Porque en realidad esos primeros 28 poemas en realidad es un poema largo. Es un poema largo que lo que hice fue irlo estructurando en poemas separados, pero unidos con un discurso, con un hilo conductual. Pero la misma temática. Sí, es poesía amorosa. Sí, es poesía amorosa urbana de comienzos de siglo. ¿Y los otros poemas? Porque sí llevan título. Son totalmente aislados. Sí está dentro de esa temática, pero aquí ya ya dejo de ser, ya voy soltándome. Ya no estoy tan presente en la obra, sino que ya voy incluyendo a los demás. Entonces, por eso va haciendo esa metamorfosis, ¿no? Va metamorfoseando hacia el siguiente libro, con ciertos de los elementos, que es otra cosa que viene por ahí. Bueno, pero eso me habías comentado la vez pasada que precisamente Autopsia forma parte de un cúmulo, de unas obras que vos tenés escritas que van como en equipo, ¿no? Autopsia para mí da pie, hay un poema que da pie, un poema que se llama Insistimos en el tema. Ese poema da pie para
para el siguiente libro que se llama Concierto de los otros elementos, que está compuesto en 3 partes. Que de ahí es donde surge Biografía en Re menor, el primer libro. Pero sí, todos están Sí, concatenados. sí, alrededor. Están construidos alrededor de un discurso, pero trato bueno, de hecho, también tiene que ver la madurez, ¿no? El escritor en el momento en que se dan estos libros. Entonces, sí son temáticas que se unen por hilos, pero no es una misma estructura, no es un reloj. Sí. Pero ¿cuál es el propósito? Eso me tiene con curiosidad. ¿Cuál es el propósito de que todos estos De que las obras, sí, trato de que mis obras se vayan uniendo, de que una dé pie a otra, porque no, a ver, no es que quiero copiar, no es que quiero imitar. No quieres plagiar a nadie. Sí, 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 claro, no, es terrible. Pero no es que quiero hacer una copia, sino hacer un homenaje a las, vaya, ¿A las notas musicales o a qué? no, bueno, sí, conciertos sobre las notas musicales, ¿no? Sí. sobre la música, pero no, a las 1001 noches, ok. a esas historias que no se terminan, sí, a esa historia que no se termina. Entonces, es mi forma de hacer un homenaje dentro de mi obra, ¿sí? A esa manera de construir. Sí, que todos los libros estén encadenados, pero con algunas con temáticas diferentes. Bien, una cosa más, René, tu trabajo literario con respecto a estos es poesía amorosa, de principio de siglo lo acabas de decir, pero también tenés trabajos escritos sobre temáticas políticas, sociales. Sí, sí. César Vallejo le llamaba a esto los poemas humanos. Entonces, sí, tengo una parte que se llama Sinfonía para los Herederos del Pánico, donde abordo esa temática social, elimino el panfleto, o intento lo más que puedo de no caer en el panfleto, pero sí toco estos temas. ¿Por qué? Lo que te decía, yo comencé escribiendo poesía amorosa y hablaba solo de mí. Y luego me di cuenta que existían los demás. Sí, que no solo existían mis problemas. Claro, y no solo mis problemas de amor. Los demás también tenemos corazoncito. Sí, los demás sienten. Claro, claro. Y creo que eso ha sido muy bueno. Creo que mucha gente se ha sentido también identificada en eso. Creo que es una de las grandes razones por las que la gente sigue mucho tu obra. Porque la gente también siente que eso que te pasó les ha pasado, ¿verdad? O lo que te está pasando les pasa también. Esa identificación que tiene la gente con tu obra literaria. Bueno, termina. Sí, no, sí, de hecho, pues decía Turcios, que el poeta es un cronista de su época. Y entonces, sí, ¿qué estoy haciendo si solo hablo de mí? Sí, entonces, definitivamente. Sí, por eso también necesito abordar otras temáticas. Entonces, lo que nos estabas comentando de este libro, del último que estás diciendo, nos dijiste, se me escapa el nombre. Concierto de los otros elementos. Ajá. Sí. No, el último que nos estabas hablando de poesía social. Ajá, ese, sí. Este libro ha crecido. Era un libro en 3 partes, pero ahora se convirtió en la cámara. Ahora se convirtió en... Ahí estamos. Perdón por ese lapsus. Ahora se convirtió en 3 libros. Ajá. Entonces, sí, vos decías sinfonías para los herederos del pánico. Ajá, exacto. ¿Por qué sinfonía? Bueno, sinfonía, obvio, para los herederos del pánico. Obviamente la sociedad en la que nosotros los hondureños particularmente vivimos. Sí, ahí me voy a eso, a los poemas humanos. Abordo temáticas sociales y hablo de otro tipo de soledades. Sí. Ajá. Y bueno, no sé si podríamos decir que es una obra atemporal o es de esta época en la que nosotros estamos viviendo, porque no sé tampoco cuánto tiempo tiene. Sí, es contemporáneo, es contemporáneo, pero sí, este libro tendrá 15 años por ahí.
Ah, ok. Bueno, ha estado viviendo también 10 años por ahí. las sociedades en las que hemos ido nosotros ahí navegando Sí. en este tiempo, las sociedades y los temas, la política en la que hemos estado trabajando. Bueno, regresando al tema de autopsia. Ujú. Bueno, autopsia me decías que tiene más o menos unos 20 años, 20 años. de estar en el horno, de estarse cocinando. Sí. ¿Por qué se tardó tanto tiempo autopsia? Honestamente llegó un momento, a mí me publican en una antología en España en el 2001, por ahí, 2001, 2002, por ahí, luego en 2004 en otra antología, luego en 2005 en otra antología, luego en 2007, que es una antología donde me conocí con Armando Maldonado en Sociedad Anónima. Y luego así fueron publicando algunos de estos poemas de autopsia en antologías. Entonces llegó un momento donde me cansé del libro. Sí, llegó un momento ¿Sentiste donde que ya me lo habías asfixié. machacado demasiado, Sí. que ya le habías dado vuelta? Porque Sí. me imagino que durante todo ese tiempo igual le diste edición y Sí, y edición. cometí ese gravísimo error Sí. de ponerme a sobreeditar. Ajá. Entonces llegó un momento donde dije, no, lo voy a dejar, me voy a olvidar de este libro. Y lo peor, lo que pasaba es que de repente venían y yo tenía una buena estrella que sin ser un escritor publicado, me buscaban para algunas antologías y cosas así. Al final, o participaba en algunas y quedaba. Al final, ese poema, partes de ese libro salieron en 9 antologías. Pues, puchica. Sí, entonces, Ahora, eso fastidió. Y además el hecho ese de sobreeditar. ajá. Bueno, eso precisamente es una pregunta interesante, porque ¿cuándo es sobreeditado? Porque un escritor está todo el tiempo quitando y poniendo, revisando su obra, pero ¿cuándo es el momento en el que decimos que ya fueron demasiadas? Sí, es que yo no lo sabía, no lo entendía, y luego me di cuenta. Lo mejor es escribir algo, lo retomas en una semana o en 2 semanas, luego lo dejas ahí un momento, le das otra revisión y de ahí lo guardas 3 meses, 6 meses. Te olvidas de eso y pasas a lo siguiente, a escribir a lo siguiente, o a leer lo siguiente. Y luego ya, cuando ya ha pasado un tiempo prudencial, lo retomas y ahí sí, ya lo viste con otros ojos, claro, y lo puedes editar mejor. Una vez que lo editas ahí déjalo. O sea, ya, ahí fue ya todo lo que pudiste dar. okay. Y lo guardas, y luego que pase ya a personas especializadas, editores, no que vos lo estés reeditando. Porque llega un momento donde incluso te atrofias. Y un día lo único que haces es cambiar una coma, y al otro día le agregas esa misma coma que quitaste, o la pusiste en el renglón siguiente, Claro. porque ahí es un gravísimo problema, ¿no? Que en Honduras, decía Eduardo que en Honduras todo estaba por hacer. Afortunadamente ahora tenemos editoriales serias, editoriales importantes, Malpaso, Casasola, Efímera, Sofos también. Sofos, sí, que ellos te van a guiar. Y está también, está ese hecho, que ya existen editoriales que te pueden guiar, pero el autor se enamora de su obra y no lo suelta, Claro. y no se deja editar. Entonces, No te preocupes, no solo pasa con los autores, también les pasa a los actores, a los sí, bailarines. lo bueno es que ya estamos en el camino de la sistematización del escritor, del artista. Ajá. Entonces ahora lo que queda es que el escritor en este caso se dé una buena ducha de humildad y de conciencia sobre todo, Claro. y sepa que no lo puede hacer todo. Ajá. Que él tiene talento para escribir, pero eso que escribió siempre se tiene que editar, siempre se pule para mejorar. Y ya no lo puedes hacer vos. Sí, y no se vos sobreeditando. Vos lo puedes ver hasta cierto punto, pero como te digo, llega un momento donde más bien arruinas el poema porque lo estás cambiando tanto que le matas la esencia. Claro. Sí, porque llega un punto en el Sí, ya lo convertís en otro poema.
Sí, por supuesto. Ya el poema con el que empezaste, las emociones, incluso Ujú, las claro. sensaciones, ya. Sí, y el fondo ese, ¿no? El Ujú. fondo se pierde, la emoción con que lo escribiste originalmente, Ajá. ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Entonces ya las personas, las imágenes y todo lo demás cambian. Ahora bien, ¿te ha pasado que alguna vez alguien te dijo, mira, eso que escribiste ya no tiene nada que ver con lo que vos habías escrito la primera vez o con lo que me dijiste? Fíjate que una vez sí me dijeron, ya deja de Salvador Madrid, con un poema que, Saludos a Salvador sí, hasta, saludos a Salvita, hasta allá, a Gracias Mentira. un poema que yo se lo mostré como 5 veces. Ya la quinta vez que se lo mostré me dijo, no, no, ya déjalo, ya me dice. Si vos querés, me dice, voy a acomodar el lenguaje, sí, Para, sí, para no ofender los oídos de nuestros sí, espectadores y nuestros radioescuchas. sí. Ajá. Me dijo, ¿por qué no mejor te pones a raíz de espalda para hacer otra cosa? O sea, ya deja ese poema en paz. Ajá. Sí, 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 porque es lo que decía, ¿no? Terminas destruyendo la esencia Sí. que tiene la obra. René, ¿por qué decidiste publicar con Ediciones Malpaso? Para mí es la editorial o una de las editoriales más importantes del país. Además, la proyección internacional que tiene y sobre todo por el respeto que le tengo al criterio, a la obra y a la amistad a Armando Maldonado. Ah, ok, excelente. René, una preguntita que yo sé que a todos nos está últimamente cocinando el cerebro hace un rato, y yo sé que lo hemos conversado también con vos, es acerca de la inteligencia artificial, porque es un tema engorroso, más adelante con ustedes también vamos a conversar eso. ¿Cómo ves vos que puede afectar la inteligencia artificial a la literatura? Porque es que la literatura es una cuestión muy humana, sumamente Sí. humana. Una cosa es aprender una técnica, que era lo que decíamos acerca del talento, que el talento es el 50% de lo que un artista necesita para llamarse artista. Si no tenés talento, aunque tengas una técnica genial, no va a funcionar. Porque vas a ser muy bueno, probablemente llegues a ser muy bueno, claro que sí, pero va a ocurrir que hay algo que no va a cuajar bien y la gente se va a dar cuenta. Esa es la cuestión. Entonces, no sé si te parece a vos que es también lo mismo la inteligencia artificial. Sí, lo que va a hacer es afectar a escritores y escritoras. Lo va a hacer que se acomoden y creer que lo que les produce la inteligencia artificial es literatura. Claro. Ahora, como herramienta es genial. Sí, sí, sí. Por Como supuesto. herramienta te puedes apoyar, puedes crear muchas cosas a partir de ahí. Pero no es, no veo que va a crear literatura, como tal, que va a suplantar al humano No. para escribir. O sea, no creo. Ahora, el problema va a ser eso, ¿no? Que haya personas que crean que se puede escribir a partir de ahí. En periodismo yo he visto, por ejemplo, algunas personas he encontrado a quienes les pedimos un artículo o les pedimos a veces algún análisis y te lo envían hecho por inteligencia artificial. Gravísimo error. Obviamente ustedes se enteran porque... Sí, sí, y es lo mismo que pasa con la poesía, te das cuenta. Bueno, de hecho, pues, si hay personas que tienen entendimiento y vos lo lees y vos dices, no, no digamos con una inteligencia artificial que lo escriba. Por supuesto. De cualquier manera, hay cosas que son muy orgánicas en el ser humano. La Sí, claro. manera particular en la que los seres humanos hacemos y decimos cosas, que eso no se puede imitar, no se puede copiar. Quizás una máquina podría aprender, pero yo creo que también estamos subestimando nuestro cerebro. Estamos subestimando mucho nuestro cerebro porque si la inteligencia artificial alcanzara el nivel de la humanidad, nuestro cerebro va a tener que evolucionar entonces mucho más. Tendríamos que utilizar más áreas del cerebro que no han sido utilizadas, precisamente por eso. Por no combinar, o sea, que en algún momento se mezclen el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿no? O sea, las ideas y los recuerdos que en algún momento se unan para crear algo. Correcto. Entonces, creo que también eso, nos estamos asustando de algo que probablemente no sea tan grave, no sea tan serio, sí. ¿verdad? Porque
Una Claro, máquina. que no se puede dejar así pasar, porque hay algunos males en la historia de la humanidad que lo dejaron pasar Ujú. y ahí siguen, como cierto género musical, ¿no? Que ahí sigue haciendo ruido. Ajá, Ujú. exactamente. Y bueno, ahí está también el problema y el miedo que ellos tienen, porque ya ocurre que hay música que está hecha a Cierto, partir de eso. cierto, Bueno, sí. sí podemos decirle música. Sí. El tema de la facilidad. Ujú. Entonces, para la inteligencia artificial sería mucho más difícil, pienso yo, escribir una sinfonía, Sí. componer una sinfonía, eso Ujú. sería mucho más complicado. No imposible, pienso que sí No, se porque, podría. claro, Porque es un como- método, es sí, una técnica exacto. que se puede aprender, eso sí, pero hay una cosa, lo que te digo, lo que es la particularidad, la manera en la que la gente lo hace. No sé si han visto a una chica que está en internet que toca el violín, que mientras toca el violín baila, y a veces hace acrobacias. No lo he visto. Es una cuestión espectacular, entonces puedes decir, eso no lo puede hacer una máquina, eso no lo podemos hacer los seres humanos, porque no solo es el hecho de hacer las acrobacias, ni tampoco el hecho de tocar el violín, es cómo se le ocurrió la idea Ajá. para hacer esas cosas. Y eso es lo que es muy humano. Eso es lo que es muy humano. Entonces, ahí creo yo que estamos todavía asustándonos de puro país. Sí. Yo pienso que nuestro cerebro igual va a evolucionar mucho más allá y nos va a enseñar nuevas técnicas. Igual una máquina puede colaborar, no es lo que decíamos. Porque, por ejemplo, en el caso de un bailarín que pierde una pierna, tener una pierna biónica, eso sería... Sí, o con la inteligencia artificial que te crea un escenario, ¿verdad? Donde se desenvuelva. Como una pierna, Sí. sea un baile como una Ujú. pierna. Sí. Claro, mira, ya tenemos ideas bonitas para la inteligencia artificial, para que vean que no nos van a ganar. Sí. Bueno, mis queridísimos tormentosos, les agradecemos a todos ustedes el tiempo que nos han regalado para conversar con estos grandes escritores, con esta gente tan talentosa que está cambiando definitivamente al mundo. Y les recomendamos a ustedes igual seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como La Tormenta o en mi cuenta personal, Claudia Cruz. Me pueden buscar en Instagram como La Tormenta 76, en TikTok también estoy como La Tormenta Cruz. Y mi querido poeta, ¿dónde te puede localizar la gente para como comprar René tu libro, Novoa. para invitarte a tomar un café, para llevarte a bailar? Sí, claro, a bailar cumbia. Exacto. Sí. ¿A dónde te pueden localizar? En Instagram, TikTok y Facebook, como Oh. René Novoa. Muy bien. Y pues también les recordamos que en nuestra casa, Radio Nacional de Honduras, nosotros vamos a estar también conectados. Así que por todos estos espacios ustedes nos pueden localizar. Les agradecemos a todos por el tiempo y también a nuestros invitados muy especiales. Muchísimas gracias, tormentosos. Y recuerden que la tormenta y la paz están siempre en tu interior. Hasta la próxima.